la contaminación atmosférica y la verificación obligatoria 2018. A partir de julio empezará la nueva verificación. De 1986 a 1994 hubo varios intentos para reducir la contaminación. Se reformularon las gasolinas, quitando los elementos más reactivos. Se agregaron oxígeno a la gasolina. Se introdujo la adopción obligatoria a mediados de 89. El hoy no circula entró en noviembre de 89. Y la Magna Sin fue la que permitió la introducción del conductor catalítico, cuyos efectos tardaron varios años en notarse. La adopción obligatoria se aplicó durante 6 meses y a lo largo de ese tiempo toda la flota debió de haber reducido la contaminación, lo cual no se observa. Pero no es de extrañarse porque nunca nos han dicho cuánto va a bajar la contaminación del día en el aire cada vez que aplican alguna medida. La nueva verificación no modifica los límites de las emisiones de los diferentes hologramas, pero agrega medir partículas menores a 2.5 micras, que son las que penetran en los pulmones, pero que las contingencias por partículas prácticamente no se dan en la Ciudad de México. Y además, los emisores de partículas son los motores diésel, no los motores de gasolina. También van a revisar las llantas y los frenos, lo mismo que una revisión de holgura y alineación, que es poner a vibrar el coche. Estas composturas los hacen los dueños cuando consideran que es adecuado hacerlos. No es una cosa que le toque a la que tenga que ver con la contaminación como para que la SEDEMA lo revise. La modificación a los verificentros les costó 8 millones a los dueños, que ya sabemos a quién se los van a cobrar. Pero lo más grave es que no se espera que baje la contaminación, ya que los límites de las mediciones son las mismas y solamente están introduciendo medidas para protección de seguridad, que son los que revisa la Secretaría de Seguridad Pública para los taxis y los microbuses, pero que no se aplican normalmente a los coches. Aquí podemos ver los datos para óxidos de nitrógeno medidos en el sol remoto. Los microbuses con 341 contaminan mucho más que cualquier otro vehículo. Le siguen los taxis morados con 3.854 vehículos, y en cambio los particulares, que midieron 12.043, están prácticamente limpios. Se permite que los vehículos más de uso intensivo sean los más contaminantes, siendo que deben ser los mejor controlados. Aquí vemos. Los datos anteriores eran de óxidos de nitrógeno y estos corresponden a la medición de hidrocarburos en el sensor remoto. Una vez más, los microbuses son los mayores contaminantes y los siguen los taxis. Los coches particulares son los más limpios de la ciudad, sobre todo los de la Ciudad de México. Con el dato de la placa se puede localizar los datos medidos para el mismo coche con el sensor remoto FEAT o en un verificentro. Y se observa que no hay ninguna correlación entre ambos datos, siendo ambos datos del mismo semestre. Una correlación perfecta hubiera sido una línea recta. Por incertidumbres se hubiera convertido en una elipse, pero aquí está completamente desperdiciados por toda la zona. Y se ve que los coches aparentemente contaminan mucho más de lo que dice el verificentro. Los datos anteriores eran de monóxido de carbono, estos son para hidrocarburos. Y obtenemos el mismo resultado en general, que los coches emiten mucho más con el sensor remoto que con los verificentros. Con el óxido nitroso se observa exactamente lo mismo. Es decir, el sensor remoto nos permite detectar a los coches que pasan limpios, si es que pasan 3 veces al menos en un semestre, lo cual lo permitiría el exentarlos de la siguiente verificación y reduciría muchísimo los tiempos de espera en los verificentros. Los datos de los verificentros, en particular los de 1999, se pueden utilizar para ver si las diferentes marcas, modelos y años se emiten diferentes cantidades. De hecho, esos datos están en un libro que se puede bajar de mi página,
en la edición del Instituto de Física UNAM, personales en H.G. Riveros, documento de emisiones vehiculares. Esta es una de las gráficas del libro en donde vemos que los Volkswagen Sedán de 90, que era de carburador, hasta el Volkswagen Sedán del 2000, que ya era con convertidor catalítico. Se ve claramente cómo la tecnología ha ido mejorando con los años. Otra página del mismo libro nos enseña los datos para los modelos Ford de 97 a 2000, o sea, todos con convertidor catalítico, pero notamos claramente que la Ford tiene una política de usar convertidores catalíticos más baratos en sus modelos más baratos, siendo que debían de tener todos la misma control de emisiones vehiculares en bien de la ciudad. Después de introducir el hoy Nicola Sabatino, nos dijeron que se estimaba una reducción de la contaminación de un 11% anual, pero un 11% anual es lo mismo que un 11% diario, pero la medida se aplicó un solo día a la semana. Entonces el sábado tendría que haber bajado la contaminación 77% para que fuera creíble este resultado. De hecho, ninguna de las medidas del hoy no circula ninguno de estos hoy no circula ha bajado la contaminación ni siquiera a 0,5%. Los cálculos de la Secretaría del Medio Ambiente son hechos en el escritorio y no son refrendados por las medidas en el aire. Pero queda entonces el problema de cómo podemos bajar la contaminación. La medida más obvia es reducir el azufre en los combustibles. En el 2009 se le dio de plazo a Pemex para que sus combustibles bajaran a 30 ppm y se estimaba que había reducción en la contaminación de 30 a 60% en las emisiones de 4 contaminantes. Usar el sensor remoto para excitar los coches limpios de la verificación, usándolo como un premio para los conductores que se cuidan de tener su coche en buenas condiciones, que lo pasen por donde estén los 8 o 9 centros que hacen falta de sensor remoto para poder verificar, y el que pase 3 veces limpio lo exenten de la verificación del siguiente semestre. El metro tiene como 350 convoyos, de los cuales se utiliza algo así como 110. Si se repararan todos y estuvieran en funcionamiento, podríamos tener frecuencias mayores. El metro de Londres el metro de Moscú tiene convoyos cada 90 segundos, y entonces no habría ningún problema en las horas pico, ni tampoco en las contingencias. No se entiende cómo se permite que un servicio concesionado no satisfaga la demanda en la hora pico. Y permitir la vuelta a la derecha, pues ahorra un poquito de gasolina en el sentido de que no tenemos coches parados inútilmente. Tenemos los datos de las medidas de la contaminación en el aire hora por hora desde 1988 o algo así. Con el dato de la hora pico, eventos contaminantes, podemos usar el dato diario y nos queda una gráfica como la que mostramos, pero es una gráfica que tiene mucho ruido. Entonces la manera para interpretarlo de manera más simple es cambiar esta gráfica. El cambio mostrado es hacer un promedio móvil de 30 días sobre 5 estaciones. Y esa contaminación, en lugar de la banda que veíamos antes, ahora se convierte en una gráfica en la cual podemos observar las tendencias de los 4 contaminantes mencionados anteriormente. Si Pemex hubiera bajado la contaminación a partir del año 2009, como dice, que ya tiene combustible de 30 ppm, si hubiera notado una reducción, pues el aire desmiente a Pemex. El aire me dice que la contaminación de azufre sigue siendo entre 300 y 500 ppm, y lo que es peor, que estamos comprando gasolina contaminada con concentraciones muy parecidas a las de Pemex, para que no se note ningún cambio. Entonces de nada nos sirve comprar gasolina que no se puede vender en Estados Unidos. Lo que sí ha funcionado es la introducción de la gasolina Magna C, que ha permitido que baje la contaminación a partir de los años 1993 hasta el año 2016. Y ahí podemos ver que los límites de contingencia, que era la raya inferior, ha ido bajando conforme ha bajado la contaminación. Es decir, las autoridades habían tenido en cuenta que primero bajaba la contaminación y después bajaba la contingencia para que no tuviéramos demasiadas contingencias del año, lo cual es cierto hasta el año 2016, en el cual decidieron, con su sabiduría infinita, quitar la precontingencia
y bajar la contingencia de 180 a 150 imekas, lo cual ha tenido como consecuencia que tenemos contingencias cuando antes no las teníamos. Cuando la Suprema Corte de Justicia ordenó que los hologramas se dieran por las emisiones, eso hizo que prácticamente el hoy no circula no funcionara porque casi todos los vehículos estaban en calcomanía cero. Entonces inventaron de usar el OBD2 para medir las emisiones y hacen que el verificentro se meta a la computadora, que es el OBD2 que controla el funcionamiento del coche, y lo que permite que el verificador pueda cambiar los parámetros porque él tiene todo el control sobre el coche completo. Es el mismo control que usan para afinar el coche, siendo que habiendo una luz que se prende y se apaga cuando el OBD2 está en buenas condiciones, y con eso debe bastar al verificentro para decir que el OBD2 funciona. No tienen por qué meterse con los datos que contiene el OBD2. El OBD2 ve, por ejemplo, sistema de fugas del aire acondicionado, calentamiento del catalítico, monitor del sistema gobernativo, monitor del sistema secundario de aire, los cuales no necesariamente tienen que ver con las emisiones. Realmente lo que le debería interesar al verificentro es que el coche no contamine controlando sus emisiones, como ordenó la Suprema Corte de Justicia, y no permitir que un operario no demasiado experto pueda enojarse con un usuario y castigarlo cambiándole las condiciones de operación de su coche. La Comisión Ambiental Metropolitana, CAME, ha tenido varios errores. El primero y más gordo es no reconocer el fracaso del hoy no circula. Ningún hoy no circula ha bajado la contaminación medida en el aire. Mejora la circulación, pero no mejora la contaminación. De hecho, en el 2016 hicieron el experimento de quitar un día el 20% de todos los coches y en 2 días consecutivos con el mismo viento la contaminación fue prácticamente la misma, lo cual demuestra que donde circula no funciona. Bajaron los límites de la contingencia sin que hubiera bajado las emisiones. De hecho, tenemos el aire más limpio de los últimos 30 años, a pesar de que ha crecido el número de coches, pero no ha crecido el consumo de gasolina. Es decir, a pesar de que han incrementado los coches, el consumo de gasolina ha cambiado en los últimos años, lo que indica que las condiciones de vida se han empeorado. Ahora, querer usar el OBD para medir las emisiones no es función que le competa al verificentro. Simplemente él debe medir las emisiones. La CAME ha cerrado gasolineras como si fueran coches y lo cierra con la terminación del número de gasolinera, siendo que cerrar una gasolinera lo único que se logra es que los coches que iban a cambiar esa gasolinera tienen que recorrer más distancias para poder cargar la gasolina, que de todas maneras van a cargar en donde sea, nada más están contaminando más en la ciudad. Y el nuevo reglamento de tránsito cambia las velocidades máximas sacando a los coches de las velocidades óptimas y prohíbe la vuelta a la derecha. Miden concentraciones en los verificentros, siendo que debían medir gramos por kilómetro. Es decir, aunque la concentración sea la misma en un cochito chiquito, contamina mucho más una camionetota. Pero sobre todo, lo que no se vale es mentir a la ciudadanía respecto al hoy no circula, que dicen que es un éxito, siendo que realmente es un fracaso. Podemos asumir los errores de la verificación nueva. El medir partículas 2.5 micras no vale la pena en los coches porque realmente la parte gruesa de las emisiones son los vehículos que usan diésel, o sea, los camiones y trailers. No son los coches los principales emisores. Tampoco es conveniente que el verificador pueda alterar el coche mediante la computadora que es el OBD2. El argumento de que están revisando las cuestiones de seguridad, la seguridad en principio depende de la seguridad pública, que es la que revisa taxis y microbuses, pero sobre todo depende del dueño. No tiene por qué meterse con las decisiones de mantenimiento del coche que no afectan directamente las emisiones. De hecho, a cada rato vemos en las noticias que los trailers se quedan sin frenos y causan grandes problemas, pero eso
a su vez los trailers dependen de otra secretaría. Y la nueva verificación que nos dejaron un semestre sin verificación y no pasó absolutamente nada, no se incrementó la contaminación, reduce los centros en un porcentaje alto, pero sobre todo incrementan el tiempo de verificación. Entonces, con menos centros y mayor tiempo de verificación, es obvio que los tiempos que vamos a perder en una verificación que en el 90% de los vehículos pasan, es incrementado. Es decir, la autoridad está preocupada por lo que deja dinero, no por lo que reduce la contaminación. Si reducen la contaminación, se quedan sin negocio. Muchas gracias.